Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, navegando juntos por el fascinante universo del entretenimiento y la vida de las figuras que tanto admiramos. Hoy nos adentramos en un terreno verdaderamente apasionante y, diría yo, bastante íntimo. Vamos a explorar las profundidades emocionales y los pensamientos más genuinos de Altay Ulusoy, uno de los actores turcos más queridos, talentosos y enigmáticos de nuestra generación. En una entrevista que ha sido descrita con toda razón, como muy personal, Altay nos abre una ventana a su mundo interior, permitiéndonos vislumbrar lo que se esconde detrás de esa mirada intensa y esa personalidad reservada que tanto nos cautiva en la pantalla. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay más allá de los personajes que interpreta, qué miedos lo inquietan o qué pasiones lo mueven? Pues prepárense porque hoy intentaremos desgranar algunas de esas emociones, reflexiones y la complejidad de un ser humano que se ha convertido en un referente para millones. Y antes de que se me olvide, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar esa asterisco campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Su apoyo es nuestro motor. En esta ocasión, nos sumergimos de lleno en las profundidades de la mente y el corazón de Altay Ulusoy. No nos centraremos en los detalles de su último proyecto cinematográfico, en las intrigas de su próxima serie, ni en los pormenores de su vida en el set de filmación. Hoy vamos a ir mucho más allá, explorando sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos, sus pasiones que lo impulsan, sus reflexiones sobre el vertiginoso mundo de la fama, la búsqueda de significado en la vida y quizás las complejidades del amor. A través de las palabras que ha compartido generosamente en esta entrevista que se ha catalogado como muy personal, intentaremos construir un retrato más completo y matizado del hombre detrás del personaje, un hombre que, como todos nosotros, se enfrenta a las inevitables y a menudo complejas navegaciones de la existencia. Es una oportunidad invaluable para comprender mejor a esa figura que ha logrado conquistar tantos corazones, no solo por su indiscutible atractivo físico o su notable talento actoral, sino por esa aura de misterio y autenticidad que lo rodea. ¿Qué lo motiva a levantarse cada mañana? ¿Qué lo inquieta en sus momentos de introspección? ¿Cómo logra lidiar con la presión constante de ser una estrella de talla mundial, admirada y escrutada por millones? Estas son las preguntas que intentaremos responder hoy, basándonos íntegramente en lo que él mismo ha tenido a bien compartir con nosotros, con una honestidad que desarma. Ahora, entrando de lleno en el núcleo de lo que Altay ha compartido, lo primero que salta a la vista, de manera inmediata y contundente, es su profunda honestidad y su admirable vulnerabilidad. A pesar de la imagen pública cuidadosamente construida a lo largo de los años, de un hombre fuerte, seguro de sí mismo y casi imperturbable, revela aspectos de su personalidad que muestran sin tapujos su lado más humano, accesible y en ocasiones frágil. Habla con una franqueza que desarma sobre la inmensa presión que conlleva la fama. Pero sorprendentemente no se enfoca en las miradas ajenas o en el escrutinio público, sino en una autocrítica mucho más implacable, esa exigencia interna de superarse día tras día, de refinar su arte, de no defraudar las expectativas, tanto de su público fiel como, y quizás más importante, de sí mismo. Él mismo confiesa que a veces la línea entre Altay el actor, el profesional, y Altay el hombre, el individuo, se difumina de manera preocupante. Es en esos momentos cuando reconoce la necesidad vital de buscar instantes de soledad, de desconexión del bullicio, y de reconectar con la naturaleza, esa fuente inagotable de paz y perspectiva. Es en esos remansos de tranquilidad donde puede reencontrar su centro, donde puede recordarse a sí mismo quién es realmente, más allá de los aplausos ensordecedores, de los flashes de las cámaras y de la algarabía de los focos. Una de las ideas que más resuena, que se ancla con fuerza en sus declaraciones, es su inquebrantable deseo de autenticidad. Parece que Altay no busca perpetuar una imagen de figura inalcanzable, de ídolo de barro, sino que aspira a ser percibido y, sobre todo, a sentirse como alguien real, tangible, con sus virtudes innegables y sus defectos, humanos y comprensibles. Habla con una sinceridad conmovedora sobre la importancia de los valores fundamentales que lo han acompañado desde su más tierna infancia, la familia, ese pilar incondicional, la lealtad, ese lazo irrompible, la gratitud, esa virtud que ennoblece el alma. Estos pilares, a pesar del éxito arrollador y las tentaciones, a menudo seductoras y efímeras, de la industria del entretenimiento parecen ser su ancla, su brújula interna, lo que le permite mantener los pies firmemente plantados en la tierra, incluso cuando vuela alto en su carrera. No se deja llevar fácilmente por el brillo superficial, por el espejismo del éxito fácil,
sino que otorga un valor supremo a las relaciones genuinas, a las conexiones auténticas y a las experiencias que lo nutren verdaderamente como persona, que lo hacen crecer y evolucionar. También es extraordinariamente interesante la forma en que aborda su trabajo, su vocación. No lo considera simplemente un empleo, una forma de ganarse la vida, sino que lo eleva a la categoría de una poderosa forma de expresión artística, un medio exquisito para explorar y desentrañar las múltiples y a menudo contradictorias facetas de la condición humana. Con una honestidad brutal, confiesa que cada personaje que interpreta lo transforma de alguna manera, que absorbe una porción de la esencia de cada uno de ellos, y que, a su vez, les deja un pedazo de sí mismo, una huella imborrable. Esta entrega total, esta fusión casi simbiótica con su arte, es lo que, sin lugar a dudas, lo ha llevado a cosechar tantos éxitos, a ser un referente en su campo y a ser tan convincente, tan real, en cada papel que asume. Pero, como él mismo no rehúye al mencionar, esta misma entrega implica un considerable desgaste emocional, un peaje que no siempre es fácil de pagar. Reconoce abiertamente que hay roles que lo dejan marcado, que lo obligan a confrontar aspectos oscuros, complejos o dolorosos de la existencia humana, y que el proceso de salir de esos personajes, de desprenderse de sus cargas emocionales, requiere un esfuerzo consciente, una voluntad férrea y una sabia introspección. Otro tema que emerge con recurrencia en sus reflexiones, pintando un cuadro de su visión del futuro, es precisamente esa perspectiva. A diferencia de muchos en su posición, que podrían estar obsesionados con la próxima gran producción, con la consecución de un estrellato perpetuo, o con la constante búsqueda de reconocimiento, Atai parece tener una visión más pausada, más meditativa, más humana. Habla con entusiasmo de su deseo de seguir creciendo como artista, de perfeccionar su oficio, pero, de manera igualmente enfática, subraya la importancia vital de vivir una vida plena y rica fuera de las cámaras, de cultivar aspectos de sí mismo que trascienden el mundo de la actuación. Menciona con claridad su interés por explorar otros ámbitos creativos, por aprender constantemente, por viajar y descubrir el mundo, por experimentar la vida en su máxima expresión. Se vislumbra una clara y saludable búsqueda de equilibrio, un deseo genuino de no quemarse en la hoguera de la fama, de mantener viva esa chispa que lo impulsa a actuar, a dar vida a personajes, pero sin que ésta consuma su existencia por completo. Busca una armonía entre su vida profesional y su vida personal, un equilibrio que le permita nutrirse en todas las esferas. La entrevista también aborda, de una manera sutil pero profundamente significativa, aspectos de su vida personal. Si bien es un hombre que protege con celo y determinación su esfera más íntima, su privacidad, deja entrever, a través de pinceladas cuidadosamente escogidas, la inmensa importancia que le otorga a tener un círculo íntimo de personas de confianza, de almas afines. Habla con una ternura palpable de cómo las relaciones, ya sean de amistad sincera o de pareja, representan para él un espacio sagrado, un refugio donde puede ser él mismo en su estado más puro, donde no tiene que interpretar a nadie, donde puede bajar la guardia, despojarse de las máscaras y simplemente ser. Esto nos da una pista crucial: detrás de la fachada del ídolo de masas, del actor de fama internacional, existe un hombre que anhela con intensidad la conexión humana genuina, la estabilidad emocional y la comprensión mutua. Una frase en particular me pareció especialmente reveladora, casi un destello de sabiduría. Estaba relacionada con la soledad. Y es importante matizar, no se trata de la soledad autoimpuesta del ermitaño, del aislamiento asocial, sino de esa soledad elegida, esa que se busca activamente, no por falta de compañía, sino como un acto deliberado de introspección, para reflexionar profundamente y para conectar de manera más íntima consigo mismo. Él describe que es precisamente en esos momentos de silencio, de quietud, de ausencia de ruido externo, cuando realmente se escucha a sí mismo, cuando puede discernir con claridad sus verdaderos deseos, sus anhelos más profundos y también sus miedos más arraigados. Esta capacidad innata para la introspección, para la autoexploración profunda, es, sin duda alguna, una de las claves fundamentales de su madurez, tanto artística como personal. En cuanto a los desafíos que enfrenta, más allá de las exigencias y a veces crueldades de la industria del entretenimiento, habla con una franqueza sorprendente de esa lucha constante, a veces silenciosa pero siempre presente contra las inseguridades. A pesar de su éxito arrollador, de los aplausos unánimes y del reconocimiento internacional, reconoce sin tapujos que no está exento de dudas, de momentos de incertidumbre, de instantes en los que se pregunta si está tomando las decisiones correctas, si su trabajo está verdaderamente a la altura de las expectativas depositadas en él. Esta vulnerabilidad compartida, esta honestidad brutal sobre sus luchas internas, es lo que paradójicamente lo hace aún más cercano, más humano y, si cabe, más admirable para su vasta audiencia.
Nos recuerda, de una manera conmovedora, que sin importar el nivel de éxito alcanzado, todos, sin excepción, tenemos nuestras batallas internas, nuestros fantasmas personales que debemos enfrentar. También aborda, de manera general pero con una sensibilidad palpable, el impacto que tiene en la vida de sus seguidores. Aunque él mismo parece preferir un perfil bajo, un segundo plano discreto, es plenamente consciente del cariño incondicional y la profunda admiración que despierta. Habla de la responsabilidad intrínseca que esto conlleva, de la importancia vital de ser un buen ejemplo, de utilizar su considerable plataforma mediática para transmitir mensajes positivos, para inspirar, aunque sea de forma indirecta, a través de sus personajes, de sus acciones o de sus declaraciones. Reconoce que tiene una influencia y con ella, una responsabilidad social que asume con seriedad y humildad. Para finalizar este recorrido por lo que siente Atai Ulusoy, nos quedamos con la imagen nítida de un artista en constante evolución, un ser humano que valora la autenticidad por encima de cualquier otra cosa y que persigue incansablemente un equilibrio vital entre su exitosa y apasionante carrera y una vida personal plena y satisfactoria. No es solo un rostro bonito en la pantalla de televisión, sino una mente reflexiva, un espíritu sensible que navega con astucia y dignidad por las complejidades del mundo moderno, manteniendo siempre sus raíces firmes, su esencia intacta. Su reserva, su tendencia a la privacidad, no debe ser interpretada como frialdad o distancia, sino como un acto de cuidado por preservar su espacio íntimo, un santuario personal donde puede ser simplemente y plenamente él mismo. Hemos explorado hoy con gran detalle y admiración las capas más profundas de Atai Ulusoy, intentando desentrañar sus pensamientos y emociones más allá de los personajes que encarna con maestría. Hemos sido testigos de su honestidad radical sobre la experiencia de la fama, de su incansable búsqueda de autenticidad en un mundo a menudo superficial, de su profunda y apasionada conexión con su trabajo como forma de expresión artística, de su visión reflexiva y serena del futuro, y de la importancia insustituible de las relaciones genuinas en su vida. También hemos vislumbrado sus luchas internas, sus vulnerabilidades y su sentido de responsabilidad como figura pública. En definitiva, Atai Ulusoy nos deja la profunda impresión de ser un hombre complejo, sensible, profundamente humano y dotado de una gran fortaleza interior, una mezcla fascinante de talento y humanidad. Y hasta aquí llegamos con esta exploración tan personal y reveladora de Atai Ulusoy. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante, enriquecedora y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué les ha parecido esta inmersión en su mundo interior. ¿Alguna de sus reflexiones les ha resonado especialmente? ¿Hay algún aspecto de su personalidad que les haya llamado más la atención? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Su participación activa enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó valor o les hizo reflexionar, no olviden regalarnos un gran asterisco me gusta, ese gesto que tanto nos anima. Compártanlo con todos sus amigos, con aquellos que también admiran a Atai o que simplemente disfrutan de contenido reflexivo y humano. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de nuestro contenido futuro. Su apoyo significa el mundo para nosotros y es la fuerza que nos impulsa a seguir creando y compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias, nuevas reflexiones y la misma pasión por descubrir lo que hace únicos a los talentos que admiramos. Cuídense mucho y hasta la próxima.